Cuando se habla de Dios, Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. La palabra espíritu en griego se llama neuma. Dios es neuma, es decir, Dios es espíritu. Jesucristo dijo que el espíritu no tiene carne ni hueso. Entonces Dios, por eso Dios llena el universo. Dios llena todo. Dios. ¿Me están prestando atención? Dios. Ahora vamos a otro negocio. Y es Dios manifestado en carne. Esa es otra cosa. Dios manifestado en carne es que Dios, siendo espíritu, se manifestó en carne. Es decir, que Dios, esa manifestación de carne tiene mucha polémica. Y yo siempre lo miro en el sistema anatómico, biológico, y así lo he mirado y lo comprendo y lo explico. Pero esa manifestación de Dios en carne es, escúcheme, es que Dios en el Edén, Dios en el Edén agarró un poco de barro y Dios hizo un muñeco, y en ese muñeco le dio un soplo de vida y le llamó hombre, ser humano, alma viviente. Dios, para manifestarse en carne, Dios vino al vientre de María, de una mujer, y Él hizo un cuerpo en el vientre de María, un cuerpo, y ese cuerpo lo hizo Él y es Dios manifestado en carne. Pablo lo dice, que Dios se manifestó en carne. Esa manifestación de carne, sin dejar de ser lo que Él era. No vamos a decir que entonces Dios es una cosa y Jesucristo es otro. No, Señor, Él es el mismo. ¿Sí tenemos incapacidad para percibir esto? Él es el mismo. Allá Dios manifestado en carne, allá Dios Espíritu es el mismo que está. Ahora, Pablo lo explicó de varias formas a los corintios. Por medio de la filosofía griega de los corintios, dijo que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Juan dijo en su mentalidad hebrea que el Señor dijo: destruí este templo y en 3 días y estaba hablando de su cuerpo. Entonces, todas las manifestaciones de Dios en espíritu se hicieron ver en la persona de Jesucristo. Usted mira el Antiguo Testamento y el Nuevo. Por ejemplo, el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que Dios en espíritu navegaba en la faz de las aguas. Mateo dice que Jesucristo caminó sobre las aguas. Es decir, ambas cosas. Allá estaba en espíritu y aquí estaba en cuerpo, pero Él es el mismo. Hombre, una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es que eso, mire, Dios en espíritu allá en el Sinaí, allá en el desierto, hizo llover maná. Acá en el Nuevo Testamento, Jesucristo multiplicó panes.
Pero Él es el mismo que estaba allá, estaba acá. Pero acá estaba en su manifestación ¿de qué? De carne. Entonces, Dios, escúcheme, Dios le podía decir a alguien, por ejemplo, Jesucristo como Dios tenía autoridad sobre todo lo que existe en el mundo. Todo. Tanto la inercia como la inercia. Todo, pero absolutamente todo. Jesucristo tenía o tiene toda autoridad sobre todo. ¿Por qué? Sobre la vegetación. Él le dijo a la higuera, a la tierra le ordenó: no me le dé más savia a esta mata. A ella le dijo: nadie coma de ti fruto. Y enseguida se secó. Él, Jesucristo, como Dios, le podía decir a una persona: mira, tus pecados te son perdonados. La pregunta mía: ¿le eran perdonados los pecados? ¿Sí o no? ¿Ah? Porque Él mismo se lo dijo. Al paralítico se lo dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta mía: ¿le fueron perdonados? ¿Sí o no? Y a ti te digo: levántate y anda. Porque es que Él tiene toda autoridad. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, lleguemos hasta ahí. Vamos un poquitico más acá. Cuando Jesús, escúcheme, cuando Jesús cumplió lo que tenía que cumplir en la tierra, porque Él dijo: si no me voy, el Consolador no viene. ¿Y quién era el Consolador? Él mismo en espíritu. Él mismo en espíritu. Él dijo: yo estoy con vosotros y estaré en vosotros. Un aplauso para Él, hermano. Amén. Él es el mismo. Pero si Él no se va, pues Él no hubiese venido en espíritu. Por eso Él está aquí en esta mañana, en su manifestación de espíritu, como Él es. Pero ahora Él en su manifestación de carne cumplió todo lo que el hombre estaba cautivo. Porque una cosa es que vino a hacer Jesús aquí. Vino a liberar al hombre. Entonces, para liberar al hombre, Dios no, vamos a ponerle un mensaje contra ¿qué? Cuando hay contra ¿qué? Un mensaje que viene contra. Entonces ahora, Dios como Dios no le puede decir al diablo esto: ay, dice el diablo, ay, tú me haces eso porque eres el Señor. Pero Dios manifestado en carne, el diablo lo miraba como un ser humano. Entonces Dios se manifestó en carne para recuperar lo que el hombre perdió. Vamos por allí. Después que ya Jesús recuperó todo hasta la muerte, porque cuando Dios hizo a Adán no hizo muerte, la muerte vino después. Cuando ya Jesucristo venció la muerte, que ya hizo de todo, ya Él cumplió todo lo que el hombre, ya liberó al hombre de un todo. Entonces Él ascendió. Cuando Él ascendió, reúne a sus discípulos. Dice el texto leído. ¿Qué dice el texto leído? Finalmente. ¿Qué quiere decir la palabra finalmente? Es decir, Jesucristo duró 10 días con ellos después de la resurrección. 10 días con ellos.
Ya finalmente, ya el fin, se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad de corazón porque no habían creído lo que habían visto resucitado. Y les dijo, ¿qué les dijo? A ver, ¿qué les dijo, hermanos? Y por todo el mundo. Jesucristo envió 3 veces. La predicación del Evangelio envió 3 veces. Esta fue la última. Y le dijo, y por todo el mundo. ¿Qué más? Predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Ahora, vemos la condición. El que creyere. ¿Y qué más? Y fuere bautizado. Este será. A ver. Vamos a ver. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será ¿qué? Condenado. Este es un mandamiento, es decir, como una nueva etapa. La etapa de Dios manifestarse en carne. Habló personalmente. Y todo lo que Jesucristo habló se cumplió. Eso se llama, en teología se llama cristología. Todo lo que relaciona a Cristo tuvo su fiel cumplimiento. Entonces ahora viene Jesús y encarga a sus discípulos. Le reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Ahí estaba Tomás. Y después les dijo, y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es una nueva etapa. Desde el día de Pentecostés, que fue el nacimiento de la iglesia para acá, ya Jesús 10 días antes se había ido. 10 días antes se había ido. Ya ellos duraron allí 40 días con ellos. Después de la resurrección, 40 días con ellos por todas partes. Y a los 10 días llegó el Espíritu Santo. Entonces se cumplió lo que el Señor dijo, y por todo el mundo, ¿qué más? Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, el hombre quiere conseguir la salvación por muchas partes. Y es importante que usted en esta mañana se concientice. El hombre no solamente aquí en nuestra cultura, aquí en Valledupar. Yo estaba leyendo hace días y encontré esto, vea. Que en todos los tiempos la gente ha creado formas de purificaciones personales. La gente ha tratado a buscar una forma de ser salvo, pero ella personal. La gente después del diluvio, ellos no le prestaron atención a lo que Dios le dijo a Noé. Cuando uno ignora la palabra de Dios, cuando uno ignora, se mete en unos conflictos personales. La gente después del diluvio, ellos se apartaron y no tuvieron en cuenta lo que Dios le dijo a Noé. Dios le dijo a Noé que no volvería a mandar más diluvio a la tierra. Y le dio como señal el arco iris. Eso se le olvidó a la gente. Más tarde, ¿sabe lo que hizo la gente? Dijo, si Dios va a enviar otro diluvio,
tenemos que hacer algo para salvarnos nosotros. Y se pusieron hacia una torre. Y una torre que llegara hasta el cielo. Una torre que pasara más alta de los montes. ¿Cuál fue el monte donde estaba Noé? Ararat. Más alta que los montes, ¿qué? Bueno, los montes chinos, los montes allá, los más altos. El Everest, más alto que la Sierra Nevada de Santa Marta, más alto que todo. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y se pusieron a hacerlo. Si Dios manda otro diluvio, nos salvamos. Vea la mentalidad de la gente. Y si nunca manda más diluvio, llegamos al cielo por la torre. Porque es que el hombre quiere hacer algo propio. ¿Y sabe qué encontré? Que en todos los tiempos la gente ha creado formas de purificaciones propias por medio del agua. O sea, por medio de inversión, surgimiento o hundimiento. O por aspersión. Es cuando salpican, riegan agua. O por lavarse. 3 formas que ha tenido la gente en la historia. Se ha comentado que dentro del mundo heleno se utilizaba la purificación con la identificación de ciertos baños y lavados místicos, aplicado con ciertas ceremonias rituales que hacían a la persona identificarse con la cultura y erudiciones griegas. Eso era la mentalidad de los griegos. Con esta clase de bautismo, el extranjero se quedaba comprometido a guardar la tradición helena. Esta creencia pasó más tarde a los romanos aplicándolos al bautismo de niño. Es decir, el que no era griego y se quería bautizar por medio de esta ceremonia, él se comprometía a vivir la vida como un griego. De allí esa cultura pasó a los romanos. El judaísmo quiso imitar tal costumbre y eran aplicados a los prosélitos, que eran personas que querían inclinarse a la vida hebreo. Entonces ahora la gente que no era hebrea también estaban por un proceso de purificación y ellos estaban comprometidos a guardar el mundo hebreo. Dentro de la mitología habían ciertas creencias que le llamaban el bautismo de los muertos. Figúrese, mire, es que esto es algo que el hombre ha inventado y esto me dio risa. Y yo estoy observando porque esta clase de creencia se debía que si el finado no tuvo la oportunidad de ser purificado o bautizado en vida, un familiar se podía bautizar en su favor. Es decir, se moría una persona que no alcanzó a bautizarse. Él estaba ahí en su ataúd. Ahora un familiar iba a ser bautizado. La familia, cualquiera puede ser como si fuese a él, a favor de él. O de no, había otra creencia que cogían el muerto y lo bautizaban después de muerto. Esta creencia todavía estaba en el tiempo de los apóstoles. Y Pablo habló de ellos, de los que se bautizan por los muertos. Y por aparte, por eso Pedro en el día de Pentecostés dijo: bautícese cada uno. ¿Eso para qué? Para quitar aquella tal costumbre. Una alabanza para el nombre del Señor. Hermano, no hay necesidad que usted se muera para que otros se bauticen en el lugar suyo. Usted debe de pensar ahora que está vivo,
que la salvación la tiene usted en la mano, la desprecia o la agarra. Hombre, una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Esta clase de ceremonias circulaba en el tiempo de los apóstoles. Por ello Pedro dijo en el día de Pentecostés: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Los hindúes utilizaban la purificación en el surgimiento de las aguas del río Ganges, el cual lo llamaban el río de la vida, quien se relacionaban con la diosa Ganga. Había un ídolo que le llamaban la diosa Ganga. Es decir, que toda persona que tenía como divinidad esta diosa tenía que ser sumergido en tal río. Mire esta clase de creencia. Mirando en el ámbito histórico, vemos que el bautismo tiene tres connotaciones. Primero, recibir una limpieza o purificación interna. Segundo, recibir una nueva nacionalidad. Tercero, pertenecer a otra ideología o divinidad. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, habló de una salvación, la que leíamos en San Marcos, y por todo el mundo. ¿Por qué por todo el mundo? Porque en todas partes del mundo tienen una ideología diferente. Usted va a los hindúes, usted va a cualquier nación, a los chinos, a los árabes, a cualquier parte del mundo, y encuentra ideología diferente. Pero ahora Jesucristo dijo: y por todo el mundo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Una alabanza para el nombre del Señor. A ver, ¿cuánto dan gloria a Dios, hermanos? La persona que cree el Evangelio y se bautiza en el nombre de Jesucristo recibirá los siguientes beneficios. Porque, hermano, escuchen bien esto. En el mundo existe varias clases de bautismo. Y la gente que les he leído, la gente histórica, por ejemplo, toda persona que quería pertenecer a la diosa Ganga. ¿Usted pertenece a quién? A la diosa Ganga. Usted tenía que ser bautizado en el río Ganges. Esa era una obligación. Si usted no se bautizaba en el río Ganges, no pertenecían a la diosa. Esa misma mentalidad es la que se aplica en la vida cristiana. Si usted no se bautiza en el nombre de Jesucristo, no pertenecerá a la iglesia. ¿Tan claro o no? Yo no sé, pues yo creo que el diablo está muy rabioso con esto. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo y el diablo sabe que eso es verdad. San Pedro, en el día de Pentecostés, declara en Hechos 2:38 que el bautismo en el nombre de Jesucristo, vamos a ver si ya lo encuentran, busquen para ver. Hechos 2:38. Vamos a aprenderlo de memoria en esta mañana. ¿Qué dice Hechos 2:38? A ver, ¿ya lo tienen todos? Hechos 2:38, ¿qué dice? ¿Qué dice así? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dicen? Digan a ver. ¿Qué dice Hechos 2:38? Así que arrepentíos. Escúcheme, arrepentíos. Mucha gente nos critican.
Los pentecostales tienen una idolatría con el bautismo. Dios tiene sus reglamentos. Hay 7, 8 dispensaciones. Ya van 6. Cada dispensación es una forma que Dios ha venido tratando con el ser humano. En cada dispensación hay salvación y hay condenación. Estamos en la gracia. Si usted quiere vivir la dispensación de la ley, eso no es para usted porque ya eso pasó. Usted quiere vivir la dispensación del gobierno humano, ya eso pasó. Allá tuvieron sus leyes. Allá la ley fue: Noé, constrúyete un arca. Esa ley fue para él, no para usted. Abraham se le dio unas leyes en el tiempo de la dispensación de la promesa. Abraham se le dio una ley: sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso es para él. A Moisés se le dio una ley, se le dio el canón, se le dio ¿qué? Las tablas de la ley. Ahora Jesucristo vino con otro plan, y es que la salvación ahora es gratuita. Hombre, una alabanza para el nombre del Señor. La ley de Moisés era por obra. Si usted no hacía obra, se moría. Hoy día no. Hoy es creyendo que Jesucristo murió por usted y que Él pagó su deuda y que usted está libre. Eso hay que creerlo por la fe. Pero eso tiene sus leyes. Tenemos la nueva ley del Espíritu. ¿Cuál es la nueva ley? Así que arrepentidos. Si usted no tiene, hermano, si usted no se arrepiente, te puede bautizar, pero si no te arrepientes, te pierdes. ¿Qué es el arrepentimiento? Es como un cheque. Un cheque puede ser del mismo banco. Puede tener la firma muy bonita. El cheque puede resistir el ácido que le apliquen en el banco, pero si no tiene fondo, lo echan para atrás. El fondo de la salvación aquí es el arrepentimiento. Por eso está en primera línea. Así que arrepentidos. Usted tiene que arrepentirse. Nosotros tenemos un problema, bastante problema aquí en la costa. No sé si para el interior exista. Escúchenme, una persona vive en fornicación, tiene 2, 3 mujeres. Cualquier día él decide: me voy a casar con esta, y se casa con eso. Se casa en la mañana y en la tarde lo bautizamos, sin darnos cuenta si esa persona que se casó está arrepentida. Si esa persona no está arrepentida, después que se bautiza, sigue buscando las otras mujeres. Porque esa persona se vino y quería bautizarse, pero no se arrepintió. Eso le pasó a Noé. Escúchenme. Noé vivió en 2 mundos. En el mundo antediluviano y después del diluvio. Noé fue transportado en un barco del viejo mundo al viejo nuevo mundo. Pero Noé no se arrepintió. Después que Noé llegó al nuevo mundo, se acordó de qué, cómo se fabricaba vino
Y como no había una fábrica, él mismo la fabricó. Y vino el problema. Nada. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor? Israel salió de Egipto y fueron bautizados en el Mar Rojo, dice Pablo. Todos salieron de Egipto y todos fueron bautizados en el mar y en la nube, pero Israel no se arrepintió. Después que fueron bautizados, levantaron a pelear con Moisés. Levantaron a pelear con Dios y Dios los fue acabando a uno por uno. Y dele. Y los mató a todito. Gracias, hermano. Y los mató a todito. ¿Qué? ¿Cuántos salieron de Egipto? Como 600,000 hombres de guerra. 600,000 hombres, sin contar muchachos y mujeres. Y de los 600,000 hombres entraron 2, Caleb y Josué. ¿Cuántos se perdieron? 599,998. Pero todos fueron bautizados. ¿Se da cuenta? Todos fueron bautizados. Dice la Biblia mía, pues. Todos fueron bautizados en el mar y en la nube. Pero ellos no se arrepintieron. Y levantaron a morir en el desierto. Y de 600,000, nada más quedaron 2. Mucha gente bautizada se van a perder. Hermano, hay creyentes en la iglesia que si se fueran a bautizar, yo dijera, no te bautizo. Mucha gente son rebeldes, canallas, groseros, malapagas, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen fruto. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Hagan fruto, ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Seguro nosotros cometemos el error más grande de la vida. Personas que se casaron. Hermano, ¿quién le dijo a ustedes que el matrimonio arregla problemas? ¿Quién le dijo a usted eso? La persona que se arrepiente de una vez que se arrepiente, la persona cambia, se aparta del pecado. Eso no hay necesidad de darle crucillo, ni de ponerle un policía. Seguro. Hermano, no hay necesidad hermano, a mí no me enviaron aquí para ser policía de nadie. Me enviaron aquí para que les predicara lo que le estoy predicando esto. Agarre usted, agárrela y... Eso es así. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Dónde estará el hermano? Sigue hablando, sigue hablando. Lo veo calladito hoy. Es que no está por aquí hoy. A ver, una alabanza para el nombre del Señor. Así que arrepentíos. Arrepentíos. La persona arrepentida no va al pecado. Escuchen, hermano, la persona arrepentida no anda con el novio en una moto. Ni la novia con él, a ver, ¿cómo que? Ni la novia con él, ni él con la novia. La persona arrepentida no se mete en un vehículo con el novio. El hermano Victoriano Verdugo nos enseñaba el pecado que entra por los ojos. Supuestamente, entre comillas, se cree que tenemos 5 sentidos. Los pecados entran por los 5 sentidos.
Eva vio que el árbol era bueno, vio el pecado que entra por los ojos. El pecado de Adán fue aquí. Eva le dijo a Adán, Adán le entró por aquí, a Eva le entró por los ojos. Una alabanza al Señor Jesús. Esto es algo muy importante. Si la persona, hermano, nosotros hacemos mucho énfasis en el bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo somos identificados con Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 6? Busquen para ver. Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿qué dice? Tengan la gentileza y la bondad, ¿de qué? De leerlo. ¿O no sabéis? Romanos 3, 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Nueva. Hermano, escúcheme. Pedro dice que el bautismo nos salva. Y Pedro añade como una nota: no quitando las inmundicias de la carne. Me voy a bautizar para no tener tentación. Déjate de esos cuentos chimbo. Déjate de eso. Chimbo para nosotros es un cheque que no tiene fondo. Escúchenme esto. El bautismo nos salva, porque en el bautismo somos identificados con Cristo en su muerte. Y Pablo hace una comparación: así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, viene una aplicación: así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Nueva. Tú te vas allá, tú tienes 8, 10 años de ser creyente, pentecostal arrepentido, tienes 10 años sin tener relaciones sexuales. Ahora vas allá al puente de ¿qué? Silguero a bañarte, y mira a esa novia con todo esto así bonito. ¿Estás muerto o eres ángel? Y yo le digo a esa novia: si estás muerto, no te cases con ella, porque te vas a fracasar en el matrimonio. ¿Qué dice? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los que tienen experiencia, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Usted tiene experiencia de eso. Sigue hablando, sigue hablando. Hermano, es que esto es. Hermano, escúcheme. ¿Para qué me sirve como predicador andar brincando aquí? Para que usted brinque allá y luego caiga en las mismas. Vamos a hablar de que nos entendamos. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? A ver, otra alabanza para el nombre del Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Porque así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, nosotros, ¿qué? Andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados, esa palabra plantada en griego, estuve observando y me dice la interpretación: fuimos enterrados, encajados, clavados, injertados. Figúrese, fuimos plantados.
juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Entonces, si nosotros fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también será en la resurrección. Hermanos, en teología, la resurrección es una, pero creo que tiene 4 fases. Los términos de la resurrección es una. No dice la resurrección es una, pero tiene 4 fases. Primera fase, la de Cristo. Cristo resucitó. No lo resucitaron. Primera fase. Segundo, la de la iglesia. Se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo. Escuchen lo que Pablo dice: los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que se arrepienten y se bautizan en el nombre de Jesucristo. Escúchenme bien esto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a la segunda etapa. La tercera etapa será en el milenio, cuando Cristo ponga los pies en el monte de las olivas. Resucitarán desde Adán para acá. Todos los salvos de la diferente dispensación, de ahí se levantarán todos para el milenio. ¿Cuántas van? Ya se me olvidó. La primera, la de Cristo. Segundo, la iglesia. Tercero, en el milenio. Cuarto, en el juicio final. Allá se levantará desde Caín. En el juicio final se levantarán todos los que no se levantaron en la primera. Pero aquel lo último no será para salvación. Escuchen bien esto. Y esto es importantísimo que se sepa. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Miren, Pablo escribiéndole a los colosenses, capítulo 2, versículo 12. Miren la importancia que tiene el bautismo. Sepultados con Él. ¿Con Él con quién? Con Cristo. ¿Cuándo somos sepultados con Cristo? Cuando se nos invoca el nombre de Él en nosotros. En el cual fuisteis también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vamos a ver si hacemos una dinámica. Escúcheme. En el bautismo hay 3 figuras. La primera, cuando la persona se introduce a las aguas. Aquí está la pila bautismal. Aquí vea, este trapo rojo es la pila bautismal. Allá vienen los que se van a bautizar. Ellos vienen acá. Vamos a ir aquí. Ellos vienen aquí. Allá está el bautista. Cuando él viene aquí, ¿qué trae? ¿La nueva criatura o la vieja criatura? Él viene aquí. Trae la nueva criatura. Amén. O la vieja.
Él viene con la vieja criatura. Se para aquí. Aquí el bautista lo concientiza, porque eso es nativo de nosotros, concientizar a la persona. Hermanos, ¿cómo es tu nombre? Francisco de Paula Santander. Hermano Francisco, recuerde que el bautismo es para perdón de pecado. Usted a partir de este momento tendrá una hoja de vida nueva, la cual tendrá que darle cuenta a Dios un día. Y para concientizarlo un poquitico más, usted se compromete a vivir la vida cristiana a partir de este momento. Dicen amén. Listo. Bueno, vamos a orar. Oramos. Repito, ¿ya tiene la vida nueva? ¿Ah? ¿Está con la vieja? El ministro lo agarra. En el nombre de Jesucristo te bautizo para perdón de pecado. Y yo pondón. En ese momento que está allá, escúcheme, en ese momento que está allá, es cuando es sumergida. Es cuando es enterrada su vida. Es cuando ese pecado, cuando su inmundicia van estando ahí enterrados allí. Lo que dijo Miqueas: cogí los pecados, los metí en la profundidad de la mar y no me acordaré más de ellos. Cuando esos 30 segundos que ese hombre es levantado, es símbolo de la resurrección de Jesucristo. Una alabanza al Señor Jesús. Y cuando Él sale, lleva la vieja vida, lleva la nueva. Ahí en el bautismo termina la vieja vida. Pero si la persona no es bautizada, si ella no es bautizada, o si es bautizada en otro nombre. Yo me bautizo en el nombre de Sócrates, o en el nombre de Chávez, o de Maduro. O yo me bautizo en otro nombre. Pedro dijo que el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. De pie y nos vamos. Amén. Dele gracias al Señor. O sigo, porque todavía aquí hay. Tengo una Biblia vieja que habla sola. Oremos al Señor. Les esperamos esta noche en el culto. La asistencia de hoy, ¿dónde me la botaron? Casi 900 personas. Por usted haber venido no completamos las 900, nos hicieron falta 13 personas. Oremos al Señor en este momento. Hermanos, ¿cuánto están agradecidos con Dios? Arrepiéntanse porque no se le anula su bautismo. Así tan sencillo. Oremos todos. Yo creo que dentro de 15 días hay bautismo otra vez. Oremos todo, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por estar delante de su presencia. Gracias, Señor, y muchas gracias. Ayúdanos.